Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дири-дири-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. La Nahuala de Aculco, el relato de nahuales más aterrador jamás contado. En el Estado de México existen muchos encuentros con diferentes tipos de brujas nahuales, como por ejemplo las famosas chupaniños y también las famosas brujas nahuales seres híbridos. Cuentan mis padres que en su rancho de Aculco existe un misterioso árbol, pero pues no es uno cualquiera. Más bien, este es uno que causó mucho miedo, al grado que mucha gente que ha pasado frente a él afirma que de su interior salen lamentos y en algunas ocasiones llegan a emanar enormes charcos de sangre. Años atrás, un compadre de la familia nos contó que ese árbol dio vida a una leyenda muy aterradora, una que dice así. Se rumora que en el siglo pasado, una despreciable bruja nahuala en ese árbol encerró muchas almas de inocentes niños, aquellos que se robó de pueblos aledaños. El compadre también nos contó que cerca de allí había una casa en total estado de abandono, donde en las noches veían llegar a un perro negro, otras ocasiones a una enorme ave gigante, pero en fechas especiales a un lobo, uno de impresionante musculatura, y estos animales se perdían en el interior de esta modesta casa. El lugar era propiedad de una exuberante mujer que era muy joven y afirmaba que era bellísima de pies a cabeza. Su físico era muy delgado, tenía una piel morena y suave, siempre acostumbraba a peinar su largo cabello negro en una trenza, una que resaltaba su hermosura por completo. Sin embargo, ningún hombre del rancho se animaba a acercársele a ella, pues algo tenía que inspiraba terror, ya que su hermosura era diabólica, aparte de que en altas horas de la madrugada, esta fue vista caminando por los cerros. Ya la gente del pueblo murmuraba que ella era la peor bruja que jamás hubiera existido. De hecho, decían que era una mujer de artes oscuras, pero también hubo quien se atrevió a decir que tenía pacto con el diablo y que era la responsable de pérdidas de algunos niños del estado. Pero pues mi padre decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podía hacerlo si toda su maldita familia era conocida por practicar la magia negra? Así que los campesinos decían que si ponían sus ojos en su mirada, ésta de inmediato terminaba con ellos. Otros recibían advertencias para mantenerse distantes, y los adultos ni siquiera eran capaces de verla a los ojos, pues la nahuala imponía una perturbante presencia. Pasó el tiempo, y aquella muchacha se convirtió en una mujer madura, totalmente sola, sin hijos, familia y esposo. Curiosamente también se fue quedando aislada en una parte del cerro y nunca más habló con nadie. Entonces, un enorme deseo comenzó a quitarse de ahí de su interior y le decía que tenía que juntarse con alguien, porque ya se había enamorado de un hacendado, uno que era de Aculco, quien solamente jugó con ella, y días después ya nada se supo de él. Cuando lo encontraron, estaba destrozado, y solamente miraron salir a un enorme lobo de allí de su hacienda y a nadie más. Con el paso de los años, esta mujer, a pesar de su edad, anhelaba tener un hijo. Estaba convencida de que sería una excelente madre. A pesar de que sabía que la gente no la quería, ella prometió que si tenía un hijo, a este le daría
la mejor crianza jamás soñada para ningún niño. Sin embargo, los años no perdonan, así que comenzó a ver aquel sueño como frustrado. En ese momento, decidió hacer algo que ya no podía hacer como madre. Además, tenía un super gusto por la sangre y este iba en aumento. De día caminaba por el centro de Aculco, pero era despreciada por la gente, a pesar de ser inmensamente hermosa, sin importar su edad. Pero pues nadie tenía el valor de enamorarla. No había hombre que se atreviera a unirse con ella en matrimonio. Cansada de esto, optó por recurrir a otros métodos. Poco a poco, dejó envolver sus fuerzas oscuras, y es que en un arranque de ira, y al ver que las mujeres del pueblo se llenaban de hijos, en las noches se convirtió en un guajolote y salía para robar a cuanto infante pudiera. Para no ser descubierta, los escondía adentro de un árbol. Debido a esto, su semblante cambió drásticamente. Ya no era el de una joven resplandeciente, sino el de una mujer madura y sombría. En sus ojos ya no había dulzura, sino rencor. Por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. Su vientre lo había traicionado y no se preñó más que con odio, y este fue creciendo. El tiempo continuó su curso, y la ira y el odio creció en esta mujer. No obstante, cualquiera dejó su cordura y se extinguió cuando un día escuchó a dos mujeres del pueblo cuchichear y decir esto. Las sensibles comenzaron a burlarse, porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad. Cuando escuchó las burlas, no hizo nada, ni tampoco respondió a las habladas. Sin embargo, eso no se podía quedar así. Entonces la mujer de Aculco juró vengarse a toda costa de su propia existencia. No pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo. Dicen que a cambio de varias almas de niño, le prometió el don de cambiar por completo su cuerpo al del animal que ella quisiera y del tamaño deseado. La gente lo supo de inmediato, porque cuando pasaba cerca de la casa, escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien. No obstante, todos sabían que estaba sola. Además, los gritos eran como cantos, con una voz de ultratumba, que hacían temblar a todo aquel desafortunado que la escuchara. Poco tiempo después, Aculco se volvió un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño, luego dos y por último tres, y de estos ya nadie sabía nada. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver porque la vieron merodeando las casas de varios niños desaparecidos. Así que un día el pueblo se llenó de valor, se reunió y fueron armados con antorchas y hachas, además de piedras, a esta casa. Querían quemarla viva. Sin embargo, nadie abrió la puerta. Entonces la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento, una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío al igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol, ese que estaba frente a su casa. La voz era como de ultratumba. Primero lanzó injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todo el mundo, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como por venganza, en contra del pueblo, pero que jamás confesaría en dónde los tenían encerrados. En ese momento, un hombre quebró su propia privacidad y de coraje, como tratando de asustarla, le dio un hachazo al árbol. Con su machete también lo cortaron, pero ese estaba curado con sal, y allí pasó lo increíble de mi historia. Resulta que un grito infantil se escuchó a raíz del hachazo y de los machetazos. Un profundo dolor también se escuchó. Entonces la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los niños estaban atrapadas allí junto con ella, y que por haberla molestado y por haberse metido con ella, cada noche se perdería un niño,
hasta que se llegara a la cantidad de 7, que estos estarían atrapados en el tronco del árbol, justo en el patio de la casa, y que si trataban de buscarlos, estos jamás regresarían con sus padres. Por eso, si dañaban el árbol y atentaban contra su vida, en venganza a esto, no solo sufriría ella, sino también todos los niños raptados. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que le rogaron al hombre que no dañara el árbol y que tuviera un poco de piedad por la bruja. Esto porque temían que sus hijos ya no regresaran. El valiente hombre, que quería acabar con la bruja y partir el árbol por la mitad, entendió el pesar de las madres y mejor agachó la cabeza. Además, hizo jurar a todos los presentes no dañar el árbol hasta saber bien qué pasó con los niños desaparecidos. Dicen que esa bruja, cuando estos se distrajeron, se convirtió en un guajolote negro y se fue volando por los cielos, escapando de sus verdugos, sin quien dijera el paradero exacto de los niños. Pasaron muchos años y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en todo Aculco y en el Estado de México, y que además fue cierta, porque cabe señalar que según se cuenta que si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme árbol, primero saldrá una especie de savia de color blancuzco y que luego se convertirá en algo rojo. Después, que si le pones atención, escucharás los quejidos infantiles llenos de dolor y las risas de la bruja de aquella de Aculco, quienes estarán ahí por lo menos hasta el final de los tiempos. Y esto que se manifiesta es más en semana previa al Día de los Muertos, que es cuando un enorme y negro guajolote se para en ese árbol y nos hace recordar esa fatal historia que sucedió en el Estado de México. Y al día de hoy, quien sabe con exactitud dónde está ese árbol maldito, al pasar reza por las almas de estos inocentes niños. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del municipio de Aculco, en el Estado de México.